Bien, antes de iniciar el encuentro, vamos a recordar algunas de las normas fijadas en el protocolo del torneo. En primer lugar, cada alumno expositor tendrá un tiempo de 8 minutos para sus argumentaciones, el que será cronometrado en esa pantalla. Cuando falte un minuto, sonará una campana. Si se exceden del tiempo que tienen asignado, este se restará al del siguiente debatiente de su equipo. En caso de que el debatiente que se exceda sea quien cierra el debate, se le descontará puntaje a su equipo. En segundo lugar, hace presente que comienza el equipo a favor que va sentado a este lado con sus argumentos de apertura. Continúa con sus argumentos de apertura el equipo en contra. En segundo lugar, eh, comienza la exposición de defensas y las argumentaciones del equipo a favor y luego de ello, cuando termine su tiempo, el equipo en contra. Finalmente, se realizan de la misma forma las argumentaciones de clausura. En cuanto a las interpelaciones, si algún equipo nota algún error legal en la exposición de los contrincantes, si el argumento carece de lógica, es impertinente, puede solicitar la palabra y hacerlo presente al jurado. El jurado va a hacer una evaluación de la interpelación si es que tiene mérito para promover un incidente y en tal caso le dará traslado a la otra parte para que el debatiente objetado enmiende su argumentación por un tiempo de 3 minutos o por el contrario, si lo estima impertinente, se le descontará puntaje al equipo. Esta interpelación la puede realizar solo alumnos debatientes en esa instancia. Recordar que el docente asesor no puede intervenir en ningún momento del debate y solo lo puede hacer a través del ejercicio del derecho facultativo de realizar pregunta aclaratoria al equipo contrario al final del mismo. Se le dará la palabra a los docentes asesores finalizadas las exposiciones de los debatientes y si eventualmente hace uso de este derecho, tiene un tiempo de 3 minutos para formular la pregunta. El equipo contrario tendrá 2 minutos para elegir el alumno que le responderá y 5 minutos para responder. Entiendo que se entregaron ya las fichas al jurado, por lo que entonces damos comienzo al debate. Pedimos que ingresen los alumnos que harán el debate de apertura y comienza el equipo que está a favor. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a los debates. Escuchamos en primer lugar a la alumna doña Catalina Vargas, quien expondrá a favor de la postura por la apertura. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La escuchamos? Comience. Muy buenas tardes, su señoría ilustrísima, a la contraparte de la Universidad de Santiago de Chile y a todo el público presente. Mi nombre es Catalina Vargas Reyes y represento a la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Y comparezco hoy con la firme convicción de que ha llegado el momento de replantear y de levantar el secreto bancario en nuestro país, especialmente cuando el interés público así lo exige. Porque no se trata de una medida arbitraria ni de una vulneración del derecho a la privacidad, sino de una respuesta necesaria a una evolución histórica, jurídica y ética de una figura que, aunque útil en su origen, hoy se ha transformado en una barrera para la transparencia, para la justicia tributaria y la lucha contra la corrupción. Comenzando un poco por su origen, su señoría, el secreto bancario nace con la banca moderna en el Renacimiento, en ciudades como Florencia, Venecia y Génova, en donde la confidencialidad financiera se volvió clave para generar confianza entre los clientes y sus banqueros. Fue Suiza, en 1934, que lo convirtió en ley a través de sanciones penales. Aunque inicialmente buscaba proteger los activos de judíos perseguidos por el nazismo, también atrajo fortunas de todo el mundo que buscaban esconderse del fisco y de la justicia. Según el índice del secreto financiero del Tax Justice Network, Suiza ha sido uno de los países más opacos, facilitando la evasión fiscal, el lavado de dineros y la corrupción.
Escándalos como los Swiss Leaks en 2006 y los Panama Papers en 2016 evidencian cómo se utilizaban estructuras offshore y paraísos fiscales para ocultar fortunas, muchas de ellas desde países con un alto secreto bancario. Finalmente, ante la presión internacional, Suiza accedió en 2018 a un automático de información con más de 100 países. Pero yo le pregunto a su señoría, ¿dónde ubicamos a Chile en toda esta historia? Bueno, el secreto bancario en nuestro país está regulado por el Código Tributario, la Ley 19.913, la Ley 21.000 y la Ley General de Bancos. En estas disposiciones se exige de una autorización judicial o de una audiencia previa en caso de oposición por parte del contribuyente, entre otros requisitos. Hoy, el secreto bancario funciona como una garantía de la privacidad, pero también limita gravemente la fiscalización. El problema con nuestro actual procedimiento no es que no se conceda la solicitud o que la aprobación sea muy lenta. Y quisiera ser muy enfática en esto, es el paso adicional y legalmente obligatorio lo que genera esta demora, el proceso de recolección y de acreditación de la información que debe presentarse ante un juez. Y este paso resulta innecesario, sus señorías, ya que la unidad de análisis financiero cuenta con la información y las garantías necesarias para un uso apropiado de los datos, sin comprometer necesariamente la privacidad, dado el cumplimiento de los estándares internacionales como sanciones graves por un mal uso de la información y la eliminación de datos irrelevantes para efectos de la investigación. En nuestro país, el caso Uber, causa rol número 11.246-2019, fue emblemático. La Corte Suprema y el Servicio de Impuestos Internos solicitó levantar el secreto bancario de Uber Chile S.p.A. La Corte respaldó plenamente la medida por tratarse de una herramienta legal y proporcional en el ejercicio del control tributario. Sin embargo, su señoría, el proceso demoró más de 466 días, más de un año para acceder a información bancaria en posibles casos de elusión resulta excesivo. Por otro lado, la indagatoria de la investigación de CIPER nos revela que la organización criminal del Tren de Aragua articuló un sofisticado plan para el lavado de activos en nuestro país, movilizando un flujo ilícito superior a los 14 millones de dólares. Dicha operación se sustentó en la construcción de un mínimo de 14 sociedades y otras 45 entidades, algunas de ellas inscritas con tan solo la diferencia de un minuto, evidenciando una estrategia de fraccionamiento y elusión de los controles. El informe además nos destaca, su señoría, que el sistema financiero, a través de sus sujetos obligados, incurrió en una omisión crítica al no emitir los reportes de operaciones sospechosas que no permitieran una alerta temprana. Las transacciones, a menudo realizadas con tarjetas chilenas en el extranjero y convertidas rápidamente en criptomonedas, no fueron detectadas, lo que posibilitó que la trazabilidad del dinero se activara de manera reactiva, una vez que la investigación penal ya estaba en curso. Es fundamental reconocer además, su señoría, que el debate sobre el secreto bancario en nuestro país no es solamente teórico, sino que ha tomado un curso legislativo concreto. Y en ese sentido, recientemente se han publicado las indicaciones del gobierno para el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica. Dichas indicaciones nos indican que procedería el levantamiento administrativo del secreto bancario en los siguientes casos: para personas jurídicas, para bancos y para funcionarios públicos involucrados en reportes de actividades sospechosas. Entonces, su señoría, este levantamiento es bajo determinados parámetros y requisitos en donde es necesaria la cooperación inmediata. Por un lado, la fiscalización está a cargo por el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, quienes tienen un rol clave de supervisión y control del cumplimiento normativo. Y por otro lado, la investigación estaría a cargo de la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Inteligencia, cuyo objetivo es desbaratar al crimen organizado y el lavado de activos. La excelentísima Corte Suprema, a través del oficio número 158-2023, indica que esta medida logra un equilibrio entre la eficiencia investigativa y las garantías individuales. Dicha convergencia se materializa a través de la implementación de requisitos formales y controles ex post que aseguren la proporcionalidad de la medida, conforme a la voluntad expresada por la propia Corte. Además, su señoría, el proyecto de ley cumple con el test de proporcionalidad que lo fundamenta nuestra doctrina. Primeramente, la medida es idónea y persigue el final legítimo, que es la persecución del delito, ya que se otorga la facultad a la unidad de análisis financiero de acceder a la información bancaria, el cual es el contribuyente,
constituye un medio instrumental y apto y necesario para el control de los flujos financieros ilícitos, lo cual es la base material de dichas actividades delictivas. En segundo lugar, la medida es necesaria conforme al test de proporcionalidad, ya que el procedimiento judicial en la práctica no fomenta con el mismo fin, con la misma adecuación, ya que el levantamiento estaría diseñado con limitaciones y con ciertas excepciones, y proporcionado, ya que busca evitar sacrificios innecesarios en la privacidad de manera generalizada. Y finalmente, en tercer lugar, es proporcional en sentido estricto, ya que la afectación no es indiscriminada, sino que está estrictamente acotada, y excepto lo que minimiza el sacrificio del derecho fundamental a la vida privada. El costo individual de la restricción está mitigado por los estrictos controles y la naturaleza específica de la investigación. Es por ello, su señoría, que el levantamiento del secreto bancario en los términos propuestos por esta parte se alinea con la experiencia comparada como países como Francia e Italia, en donde el levantamiento del secreto bancario es un proceso mucho más desformalizado que puede ser realizado administrativamente por sus respectivas unidades de análisis financieras. Su señoría, la privacidad no es un derecho absoluto y debe ceder bajo ciertos parámetros y determinadas circunstancias. Por tanto, sostenemos que debe matizarse el secreto bancario en virtud del interés público, porque la urgencia en saber cómo circula el dinero en nuestro país es una forma importante de transparentar. Y es que la ineficiencia en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos causado por nuestro procedimiento actual atenta gravemente con esta seguridad. Muchas gracias. Gracias. Señor ministro, disculpe que interrumpa, pero me parece que hay un error en la comprensión de la ciencia a favor y de la ciencia en contra. Está señalado por la propia relatora. Lo que acaba de realizar nuestro equipo debatiente es una postura respecto a favor de la flexibilización, pero en la postura a favor se refiere a mantenerse como un principio inviolable. El en contra se refiere a el secreto bancario como en aras de la flexibilización y de la transparencia. Entonces, como este es un ejercicio de buena fe, nosotros no tenemos ningún problema en adecuarnos, ya que la compañera realizó esta exposición. Solo necesitaríamos informarle al ministro cuál es el orden de los debatientes, que son distintos. ¿Cuál es exactamente el título, la etiqueta del tema debatido? Formulado. Secreto bancario. Debe mantenerse el secreto bancario como un principio inviolable o puede ser flexibilizado en aras de la transparencia e interés público. Debe mantenerse. Sí, tiene razón. A favor era que se mantenga el secreto y ellos están a favor en que se levante. No pensé. Me parece que la comprensión es ya la contraria. Pero ellos van a cambiar el equipo. Aquí. Efectivamente, pero nos parece que la comprensión era la contraria, pero bueno, dado el ofrecimiento, no veo que haya algún inconveniente en cambiar la composición. Sí, por supuesto. No cambian las cositas, no, por los nombres que dice a favor y en contra. A ver, iba a abrir Cádiz. Claro, ahora abre Nicolás Castro. Luego, argumentación de Benjamín. Ahora viene Antonella Santelices. ¿Y quién cierra? Benjamín Méndez. Benjamina. Porque no quita la diferencia en la aclaración. No, pero está bien. Es necesario. Sí, yo se lo Se percataron porque iban a argumentar lo mismo. Exacto. Equipo. Están diciendo lo mismo que nosotros. Cosas que suceden, ¿no? Ahora. Para que se dejara como la postura que han tomado inicialmente, teníamos que invertir las posiciones. En contra y yo a favor. ¿Sí? En contra de la flexibilización. Bueno, pero va a abrir entonces.
Con la venia del señor presidente y el jurado, con todo el jurado, debería cambiar sus posturas. Pero están, yo creo que basta con cambiar de lugar no sé, opinan lo contrario. Las etiquetas, ¿no? No, con la etiqueta es suficiente. Si el que podría ser afectado no tiene problema. No, pues no tiene problemas. No hay agravio. Podría haber alguna desorientación espacial, pero está claro ya para todos los presentes. ¿Sí? Y en este caso, entonces, la apertura de la postura contraria la va a efectuar don Nicolás Castro. Sí, por supuesto. Para continuar, tendríamos que, como parte del equipo a favor, van a continuar partiendo todos los sets, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿Quién se va a primer tiempo? por la Universidad de Santiago, Nicolás tiene la palabra. Bueno, como estábamos de ayer, señoría, por el tema de la confusión del tema, solo podríamos pedir si pudiese repetirse el ejercicio desde un inicio para poder que a los compañeros que tomaran debidamente los apuntes para la conferencia. ¿Tiene algún comentario? ¿No? Sí, que de acuerdo a todo. O sea, empiezo yo y después a su verdad. ¿Tiene algún comentario? ¿No? Sí, sí, por favor. Sí, sí, estamos construyendo sobre el camino, porque hasta donde yo sé no había sucedido, así es que... Sí, no, es muy probable que, claro, la tesis inicial haya sufrido una alteración en el camino, pero que finalmente se relacionaba con el levantamiento, ¿no?, del secreto bancario. Entonces, a partir de esa tesis, el equipo de la Universidad del Resultado comenzó a Construyó, construir la postura. Sí, claro. Solamente aclarar eso. Y yo no sé si el equipo de los años está pensando en comenzar desde cero o... Yo entiendo que eso es lo que están pidiendo. Están... Aceptado la raza y empezar otra vez. Si ustedes no tienen, si el equipo contrario no tiene inconveniente Si nos da un minuto, señoría, para de reorganizar, sí, sí, y un eventual cambio de equipo, ¿eso usted también? eventualmente. Pero la misma postura. O sea, ellos tienen la misma, pero se malinterpretó y resulta que... Sí, quizás quieran afinar algo, Sí, sí. por la buena fe, yo creo que es mejor. Aquí sí, No hay problema. Genio, póngalo al Sí. La tesis era tesis integral. Ellos lo entendieron al revés, como que la sabía esa cosa. Entonces, para esa ¿Están en contra? Están en contra del principio inviolable. Se están reorganizando. Porque ellos venían con otra idea, pero se dieron cuenta ellos porque iban a alegar lo mismo. Y ahí se dieron cuenta. Cosas que pasan. Cajes del oficio. Sí, es que tú no fuiste suficientemente clara en la postura, hay que decirlo. Yo estoy de acuerdo que es culpa de ella en todo caso. Yo creo que sería bueno para los próximos ejercicios Sí. explicitar algo a favor, lo que quiere decir que tienes que decir Que tienes que referirte a que se mantenga. sí, O a que se levante. para evitar la situación. La base era Por eso digo, sería bueno el clarificarse Súper redundante. sí, por supuesto. para que no pase eso. Violabilidad del levantamiento. Sí, 8 minutos la vida. No, sí, para nosotros no es tanto drama, era para ellos, porque ellos ya habían dado por cerrado el tema, entonces todo Hay que repetirlo. empezar a reconstruir. Y además fue muy bien. Sí, claro. Eso fue muy bien, entonces repetirlo. Sí, sí.
Bueno, cosas que suceden. Oye, Flexible. ¿no quieres? Yo estoy súper bien, No muchas lo he gracias. tocado nada. No, no, pero ya hiciste el comentario. Ya dijo que Esto de estaba muy sequedad seco, del pique, que- así que de estar más manos. Ya lo, ya lo funó, ya lo Bien, funó. No quedó claro. ¿Qué ha tocado eso? Estamos molestando a Sara. Y tengo que balancear su cuerpo en condiciones. No, subía pánico. Me sugiero entonces que sí. Comas carbohidratos. Cambia tu cuerpo. Veo que discrepan de mi apreciación. En fin. ¿Quién se va a venir el viernes? ¿Va a venir el viernes? Sí, pues voy a venir bien a decir las fallas. Estoy contratada. Faltable. Yo te voy a contar. Solo a eso. Faltable las fallas. Hay unas bien buenas. Vaya de la calificación, tampoco Pero obvio. en el buen sentido de la pero Claro, así que tuve que conversar con mucha gente para que me dé información. Es actualizada. Claro. Está un poco. Pero he utilizado material externo, que hay mucho, en el poderjudicial.cl, disponible en la red. Así que sí, he sacado de ahí hartas cosas. Ah, de veras, pues. Tienes toda la razón. Oiga, En las redes. Va a ser de... Ay, gracias, España. Para que se de hecho tuve una caña recién. haya prohibido. ¿Cuál es la paya A prohibida? ese punto no llego. A ese punto no llego. No, pero no fue censurada, yo la dije, que después me estuvieron diciendo ¿Sí? que me pasaron al pleno es otra cosa. Muy bien. Vamos todos. Listo, perfecto. Muy buenas noches. Por supuesto, sí, realizar el Estamos en condiciones de continuar entonces, o de recomenzar. Eso suena como a canción. Está bien. Poesía. Sí, estoy como. Sigo lo más cantarín como él. Ese de ayer es como la. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la primera fase de apertura del debate, comenzando, por supuesto, entonces, esta vez por don Nicolás Castro, en nombre de la Universidad de Santiago, quien tiene el uso de la palabra a partir de ahora. Un cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Nicolás Castro y presentaré con vuestra venia la teoría del caso a favor el día de hoy. Para efectos de orden, en primer lugar, presentaré la teoría del caso como equipo y además, de un modo general, mencionaré algunos aspectos normativos a los cuales nos vamos a regir. En segundo lugar, plantearé algunos aspectos de contexto que permitan entender adecuadamente el contenido de este debate. Y finalmente, en tercer lugar, presentaré 2 de los 3 argumentos que plantearemos ante esta ilustrísima Corte de Apelaciones. La pregunta sobre la cual se nos invitó a debatir el día de hoy versa sobre el secreto bancario. Y en palabras más sencillas, su señoría ilustrísima, esta es una pregunta que nos pone en la posición del legislador. ¿Cómo queremos regular el secreto bancario? ¿Lo mantenemos como está o nos arriesgamos a una flexibilización? Como equipo, defenderemos, primero, que no existe necesidad de cambiar el secreto bancario, puesto que ésta ya cumple con los estándares vigentes. Segundo, que no es necesario buscar una flexibilización, porque en la práctica el secreto bancario ya funciona. Y tercero, que cualquier flexibilización al sistema vigente hoy traería más perjuicios que beneficios. Y en esto me quiero detener un segundo, su señoría ilustrísima. Tal como indicó la parte en la primera postura que tomaron, y me gustaría que también lo pudieran definir, cuando nos referimos a que trae más perjuicios que beneficios,
en que nos estamos arriesgando a cosas como hizo Suiza, que fue un caso que ellos expusieron, disculpe. Suiza accedió a la flexibilización del secreto bancario. ¿Y qué significó esto? Fuga de capitales, menor inversión a nivel nacional y además de un retiro de depósitos a nivel masivo del sistema bancario. Nosotros nos estaríamos arriesgando lo mismo. Sucedió en Suiza, sucedió en Austria y sucedió en Panamá. Para entender adecuadamente el contenido de este debate, me parece que es preciso contextualizar algunos aspectos. Ante todo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de secreto bancario? Cuando hablamos de secreto bancario en Chile, nos referimos a la obligación legal que tienen los bancos de resguardar bajo estricta confidencialidad la información financiera del cliente. Ahora bien, ¿quién puede acceder a dicha información? En primer lugar, el titular. En segundo lugar, las personas autorizadas por el titular. Y, en tercer lugar, y en casos excepcionales, autoridades judiciales o administrativas. Ahora bien, ¿en qué circunstancias estas tres figuras que acabo de mencionar pueden acceder hoy al secreto bancario? Queremos hacer énfasis en los casos en que está estipulado por ley. Investigaciones judiciales, fiscalizaciones por parte del Servicio de Impuesto Interno o solicitudes por parte de la Unidad de Análisis Financiero UAF. Como bancada, defenderemos que, considerando los mecanismos de control existentes y los antecedentes que vamos a exponer a continuación, es que no nos parece justificado realizar una flexibilización de la normativa vigente. Y en este caso, tanto en Chile como a nivel internacional, la normativa se creó para resguardar el derecho a la privacidad, en este caso, la privacidad financiera, evitando un control innecesario al patrimonio de las personas. Al mismo tiempo, generando una confianza entre el cliente y el banco. Aquí entonces vale la pena aclarar, su señoría ilustrísima, que lo que afirmamos es que el secreto bancario debe seguir manteniéndose como un principio, como una directriz general, como un mandato de optimización que orienta y limita la interpretación normativa. En este caso, su señoría, exigimos y además solicitamos y defendemos de que, como se ha regulado la materia en Chile, no es necesaria una flexibilización. Respecto del primer argumento de nuestra bancada, aseguramos que no es necesaria la flexibilización del sistema, pues su regulación actual ya permite cumplir razonablemente con los objetivos que persigue. Esta no es una opinión infundada. Responde a que el sistema chileno en materia internacional se rige por lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAF, que es el estándar internacional en esta materia. Como sabemos, este organismo plantea 40 recomendaciones a los Estados miembros. En lo que nos atañe el día de hoy, la recomendación número 9, que nos establece y nos dice que el secreto bancario no debe ser un obstáculo al momento de solicitar o acceder a la información relevante cuando se investiguen delitos. Y como ya hemos dicho, Chile cumple con eso. Es decir, nuestra normativa permite acceder a la información cuando se solicita. Su señoría ilustrísima, cabe recordar además que el artículo 154 de la Ley General de Bancos, que es donde está regulado el secreto bancario, ya establece un equilibrio entre la privacidad financiera y la persecución de delitos. No solo establece un margen de 5 días para entregar los antecedentes, sino que además establece un contacto de emergencia que trabaja de manera continua. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que está presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, esto funciona. Y esto no es solo una teoría. En delitos como secuestro o crimen organizado, la Fiscalía y la Policía han podido acceder inmediatamente a información para generar la trazabilidad y la ruta para salvar vidas. Esto también va a ser un caso que voy a tocar un poquito más adelante. Desarrollando el segundo argumento, combinado con el primer argumento. Y ahora, desde un punto de vista práctico, resulta esencial que la estructura actual permite cumplir razonablemente con los fines, en los casos en que el secreto bancario se solicite levantar, que como ya hemos mencionado y hemos reiterado, es posible. Así sucedió, por ejemplo, y acá voy al caso, en el caso del Tren de Aragua. En junio de este año, Chile logró desmantelar una red financiera relacionada a esta organización transnacional, en la cual se movían más de 13,5 millones de dólares, en la cual se movían entre empresas fachadas, cuentas bancarias falsas y criptomonedas.
Esta fue una operación que realizó tanto la Fiscalía Nacional como la Policía de Investigaciones, que resultó y culminó con la detención de 52 personas en distintos puntos de nuestro país. Esto no fue producto de una flexibilización. De golpe no fue por parte de la flexibilización, sino el uso eficaz de herramientas que hoy en día ya contamos. Su señoría, contamos con inteligencia financiera, contamos con cooperación institucional, contamos con cooperación administrativa, contamos con cooperación internacional y el levantamiento judicial del secreto bancario cuando es necesario. Este caso demuestra que el sistema actual no solo funciona, sino que permite derribar estructuras criminales como las que le acabo de mencionar. Y esto sin sacrificar garantías constitucionales. Lo esencial en este punto son los mecanismos con los cuales contamos, que además requieren de autorización judicial, y aquella garantiza el respeto de las garantías constitucionales y coexisten entre sí de una manera efectiva. De otro lado, y de otro modo, los persecutores trabajarían por sí o ante sí, o se regularían por sí y ante sí. Por lo mismo, su señoría, en momentos como este, la prudencia no es debilidad, es la mayor fortaleza para seguir manteniendo la confianza entre todos. Señoría ilustrísima, con esto concluyo mi intervención y agradezco su atención y a los demás también. Muchas gracias. Corresponde entonces escuchar en la postura contraria. También en la apertura, doña Catalina Vargas, por 8 minutos, a quien escuchamos desde ya. Nuevamente, muy buenas tardes, su señoría ilustrísima. Mi nombre es Catalina Vargas y represento a la Facultad de Derecho de la Universidad de Hurtado. Buenas tardes a la contraparte de la Universidad de Santiago y a todo el público presente. Comparezco hoy con la firme convicción de que ha llegado el momento de replantear y de levantar el secreto bancario en nuestro país, porque ya no se trata de un principio inviolable, sino que debe ceder ante el interés público. Y es porque no se trata solamente de una medida arbitraria ni de una vulneración del derecho a la privacidad, como lo quiere plasmar la contraparte, sino se trata de una necesaria a una evolución histórica, jurídica y ética de una figura que, aunque útil en su origen, hoy se ha transformado en una barrera para la transparencia, la corrupción y la lucha contra el crimen organizado. Comenzando un poco por su origen, el secreto bancario nace con la banca moderna en ciudades, como Florencia, Venecia y Génova, en donde la confidencialidad financiera se volvió clave para generar confianza entre los clientes y sus banqueros. Y fue Suiza en 1934 que lo convirtió en ley con sanciones penales. Aunque inicialmente buscaba proteger los activos de judíos perseguidos por el régimen nazi, también atrajo fortunas de todo el mundo que buscaban esconderse del fisco y de la justicia. Y es que, según el índice del secreto financiero del Tax Justice Network, Suiza ha sido uno de los países más opacos, facilitando la evasión fiscal, el lavado de dineros y la corrupción. Escándalos como los Swiss Leaks en 2006 y los Panama Papers en 2016 expusieron cómo se utilizaban estructuras offshores y paraísos fiscales para ocultar fortunas, muchas desde un alto índice con un gran secreto bancario. Finalmente, ante la presión internacional, Suiza accedió en 2018 al intercambio automático de información con más de 100 países. Y como quiere plasmar la contraparte, puede haber una desregularización económica por parte de Suiza, pero era porque era uno de los países más opacos. Hubo fuga de capitales porque habían hechos ilícitos de flujo de capitales. Pero con todo esto que le cuento, su señoría, ¿dónde ubicamos a Chile? Y es que el secreto bancario en nuestro país efectivamente está regulado en el Código Tributario, la Ley 19.903, la Ley 21.000 y la Ley General de su artículo 154. Y estas disposiciones nos dicen que se exige una autorización judicial o de una audiencia previa en caso de oposición por parte del contribuyente, entre otros requisitos. Hoy el secreto bancario funciona como una garantía a la privacidad, pero también limita gravemente la fiscalización. Y el problema con nuestro actual procedimiento no es que no se conceda la solicitud o que la aprobación sea lenta, sino que, y quiero ser muy enfática en esto, es el paso adicional y legalmente obligatorio lo que genera esta demora, el proceso de recolección y acreditación de la información que debe presentarse ante un juez. Y este paso resulta innecesario, su señoría, ya que el Unidad de Análisis Financiero cuenta con la información y la garantía necesaria para un uso apropiado de los datos, sin comprometer la privacidad necesariamente. Dado el cumplimiento de los estándares internacionales que no escuché por parte de la contraparte como sanciones graves por un mal uso de la información,
y la eliminación de datos irrelevantes para la investigación. En nuestro país hubo un caso muy emblemático, el caso Uber, causa error número 11.246-2019 de la Corte Suprema. El Servicio de Impuestos Internos solicitó levantar el secreto bancario para Uber Chile S.p.A. La Corte respaldó plenamente esta medida por tratarse de una herramienta legal y proporcional en el ejercicio del control tributario. Sin embargo, y aquí quisiera atender algo que dijo la contraparte, el proceso demoró más de 466 días. Ellos dicen que debe mantenerse el procedimiento actual, pero un proceso que dura más de un año en posibles casos de elusión resulta excesivo, su señoría. Y por otro lado, la indagatoria de CIPER, que es la investigación que menciona la parte contraria, nos revela efectivamente que la organización criminal del Tren de Aragua articuló sofisticado entramado para lavado de activos en nuestro país, movilizando un flujo ilícito superior a los 14 millones de dólares. Dicha operación se sustentó en la creación de 14 sociedades y otras 45 entidades, muchas de ellas, y aquí está nuestra gran diferencia, inscritas con tan solo la diferencia de un minuto, evidenciando una estrategia de fraccionamiento y elusión de los controles. El informe además nos destaca, su señoría, que el sistema financiero, a través de sus sujetos obligados, incurrió en una omisión crítica al no emitir reportes de operaciones sospechosas que permitieran una alerta temprana. Las transacciones, a menudo realizadas con tarjetas chilenas en el extranjero y transformadas en criptomonedas, no fueron detectadas, lo que posibilita la trazabilidad del dinero y que se activara solo de manera reactiva, una vez que la investigación penal ya estaba en curso. Y es fundamental reconocer además, su señoría, que el debate del secreto bancario en nuestro país no es solamente teórico, sino que ha tomado un curso legislativo concreto. Y es que recientemente se han publicado las indicaciones del gobierno para el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica. Dichas indicaciones nos mencionan que procedería al levantamiento administrativo del secreto bancario para personas jurídicas, bancos y funcionarios públicos involucrados en reportes de operaciones sospechosas. Y además, la excelentísima Corte Suprema, en el oficio número 158-2023, reconoce que esta medida logra un equilibrio entre la eficiencia investigativa y las garantías individuales. Dicha convergencia se materializaría a través de la implementación de requisitos formales y controles ex post que aseguran la proporcionalidad de la medida. Además, su señoría, el proyecto de ley cumple con el test de proporcionalidad que no escuché por parte de la contraparte. La medida es idónea, levantar el secreto bancario, ya que persigue un fin legítimo, que es la persecución del delito, y además le otorga facultades a la unidad de análisis financiero de acceder a la información bancaria, el cual constituye un medio instrumentalmente apto y necesario para el rastreo de los flujos financieros ilícitos. La medida, por otro lado, también es necesaria, ya que el procedimiento actual en la práctica no fomenta el fin con la misma adecuación, ya que el levantamiento estaría diseñado con limitaciones, lo que lo vuelve excepcional y proporcional, ya que busca evitar un sacrificio innecesario de la privacidad de manera generalizada. Y finalmente, es proporcional en sentido estricto, ya que la afectación no es indiscriminada, sino que estaría estrictamente acotada, y es esto lo que minimiza el sacrificio del derecho fundamental. Y, su señoría, es por ello que el levantamiento del secreto bancario, en los términos que propone esta parte, se alinea con la experiencia comparada de otros países como lo son Francia e Italia, en donde el levantamiento del secreto bancario es un proceso mucho más desformalizado, porque es realizado administrativamente por sus respectivas unidades de análisis financiera. En definitiva, su señoría, la privacidad no es un derecho absoluto, como quiere plasmar la contraparte, sino que debe ceder bajo ciertos parámetros y determinadas circunstancias. Por tanto, sostenemos que debe analizarse el secreto bancario en virtud del interés público, porque la urgencia en saber cómo circula el dinero en nuestro país es una forma importante de transparencia. Y es que la ineficiencia en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y causado por nuestro actual procedimiento atenta gravemente contra la seguridad nacional. Con estas consideraciones, cierro mi intervención inicial y le cedo la palabra a mi co-representante, quien desarrollará en mayor detalle nuestra postura. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos ahora entonces a quien sostiene la postura favorable en la etapa de argumentación, vale decir, a doña Antonella Santeliz. Le pido por favor que le ceda el asiento a la Santeliz.
Ahora escucharemos entonces a doña Antonella por 8 minutos, tiene un tiempo acordado, a partir de ahora. Muchas gracias por su presencia, señor Crisma. Para efectos de orden, estructuraré mi discurso en 2 etapas. En la primera desarrollaré el tercer argumento de nuestra bancada y si dispongo de tiempo suficiente, en la segunda etapa me referiré brevemente al discurso de la contraria. ¿Qué hemos escuchado hasta ahora por parte de mi bancada? Primero, que no existe necesidad de cambiar la regulación actual del secreto bancario. Segundo, que no es necesaria una flexibilización, ya que el sistema actual ya contempla mecanismos para su levantamiento. Y ahora desarrollaré su tercer argumento. La tercera línea argumentativa de mi bancada dice relación con que una eventual flexibilización del secreto bancario conlleva más perjuicios que beneficios. Nótese que nuestra parte no está negando que puedan existir beneficios en una eventual flexibilización, pero el punto acá es que no estamos dispuestos a obtener las ventajas hipotéticas en el momento aseñalado de nuestra contraparte, teniendo en cuenta lo que costaría alcanzarlas. Desde esta bancada sostenemos fehacientemente que el fin no justifica los medios. No estamos dispuestos a regalar confianza en el sistema, ni mucho menos privacidad financiera, por, como he dicho, las ventajas hipotéticas que nos mencionan. Ahora bien, como ya algunos sabrán en esta sala, el sistema bancario se basa en la confianza. Y cualquier elemento que debilite esta confianza, debilita el sistema y amenaza con hacerlo caer. La experiencia internacional así lo ha demostrado. Ya he mencionado el caso de Suiza, pero poco dijeron sobre que en Suiza en 2009, tras presiones internacionales, decidieron flexibilizar su tradicional secreto bancario. Y las consecuencias fueron evidentes. Así lo demuestra una de las entidades más importantes a nivel global en temas financieros, como Citigroup, que dentro de las estimaciones que hicieron es que entre un 2 y un 7% de los activos que estaban en gestión en ese momento se retiraron de los bancos del país. Este riesgo no es ajeno a nuestro país, su señoría. Tal como advierte también Nicolás Alegría, abogado tributario, en su columna La fuga de capitales, una tendencia que no se va a detener, publicada en el Diario Financiero, la salida de capitales en Chile se ha aumentado significativamente. Y esto responde a elementos como la incertidumbre institucional y la búsqueda de entornos más aptos y estables para poder invertir. En este contexto, una reforma innecesaria del secreto bancario podría generar desconfianza y propiciar la salida de los fondos monetarios. Como bancada no queremos eso para Chile, no queremos un escenario parecido. Es por eso, señoría, que mediante los argumentos expuestos sostenemos que no nos parece idónea las propuestas que nos están presentando acá, la contraria, ni mucho menos proporcional como dicen decir, lo cual desarrollaremos también en el discurso a continuación que hará mi compañero de clausura. Ahora bien, en la segunda etapa de mi discurso, quiero referirme a la argumentación de la contraria. Han dicho que un principio inviolable como el secreto bancario debiese ceder. Su señoría no estamos de acuerdo, ya que la fuga de capitales en Suiza, como ya mencioné, demostró que no solamente me reestructuré, perdón, sobre los mecanismos actuales y perdón, ahora sí, sobre el carácter evolutivo del derecho que decían mencionar, de que el derecho debe atender a readaptarse y que los principios no son absolutos. Es cierto que los principios no son absolutos, pero esto no implica que deban ceder ante cada presión coyuntural. Nosotros sabemos que el secreto bancario no es un capricho histórico, sino una garantía funcional que protege la privacidad financiera y la seguridad jurídica respecto al sistema financiero. Su flexibilización debe ser excepcional, como ya hemos propuesto, no estructural. La evolución del derecho no justifica debilitar principios sin evidencia clara que el cambio será más eficaz y menos lesivo. También la contraria ha señalado que existe una barrera contra el delito y el crimen organizado. Su señoría, yo acabo de exponer que nuestro sistema actual ataca y permite enfrentar estructuras criminales complejas, como es el caso del Tren de Aragua que mencionó mi compañero Nicolás. También ha mencionado que la fuga de capitales respecto a Suiza es porque se debían a que era un país opaco, que había un flujo ilícito de capitales. Pero esto también responde a la fuga de capitales, a que los capitales ilícitos han perdido confianza en el sistema financiero. No solamente a capitales ilícitos que buscan salir del sistema. También hablaron de que la autorización judicial es innecesaria. Su señoría, estamos totalmente de acuerdo con ello. Como mencionó mi compañero Nicolás, es en esta ocasión, es en esta oportunidad en que las autoridades, tanto administrativas como judiciales, deben demostrar y fundar su decisión.
para que, como dijo Nicolás, no actúen por sí ante sí. Es necesario para así evitar que el levantamiento se cause de manera, o se ejerza de manera arbitraria. Respecto a los procesos de demora, me gustaría referirme a que esto lo contempla la contraria como respecto a culpa de la autorización judicial. Eso sería, nosotros no vemos una causalidad directa, ya que esto también puede responder a problemas institucionales, problemas de gestión por parte de las autoridades, y esto ya escapa de las manos de la autorización judicial. Esto puede ser, en una línea temporal, si se lo expongo, sucedería posteriormente a una autorización judicial. Respecto al oficio que menciona la contraria 158 del 2023, a su vez, la Corte Suprema mencionó otro oficio, que es el 415 del 2024. Si se me permite citar, su señoría. La ponderación de intereses legítimos. La Corte destacó la importancia de equilibrar los intereses relacionados con la eficacia en la persecución de delitos económicos y el respeto de garantías como el secreto bancario y la protección de datos personales. Advirtió sobre la tensión entre estas necesidades y la posibilidad de implementar medidas intrusivas sin una supervisión judicial adecuada. Ante eso, la Corte respondió que la autorización judicial previa la Corte expresó reservas sobre la eliminación de la autorización judicial previa para que la UAP y la CMF accedan a la información sujeta a reserva secreto legal, señalando que este cambio podría afectar derechos fundamentales. Esto es una respuesta al oficio que acaba de citar también la contraria. Ahora ya para finalizar mi discurso. Su señoría ilustrísima, ante lo expuesto, queremos sostener como bancada, nuevamente, que no nos parece proporcional las medidas de flexibilización que nos están proponiendo la contraria. Así tampoco queda tan claro cuáles son las medidas que están ofreciendo y que efectivamente respondan al problema que también han propuesto, que es el tema de la seguridad pública, la seguridad nacional. En ese caso, no evidenciamos que la contraria haya expuesto que sea idóneo una flexibilización para responder a ese problema, sino que nosotros creemos que es algo más bien indirecto. Es por eso, señoría, que ante los argumentos expuestos, les doy muchas gracias por escuchar mi discurso. Gracias. Escucharemos a continuación entonces la postura contraria que sostendrá don Isaías Contreras. Tiene 8 minutos, lo escuchamos a partir de ahora. Muy buenas tardes, su señoría ilustrísima, a los representantes de la Universidad de Santiago de Chile y al público presente. Comparezco el día de hoy con la fiel convicción de que el levantamiento regulado del secreto bancario no constituye una vulneración al derecho fundamental de la vida privada. Actualmente, su señoría, existen trabas, y eso es claro. Por eso, nuestro primer argumento está más claro. El secreto bancario es un límite superable cuando el interés público lo exige, y su levantamiento puede y debe ser sin una autorización judicial efectiva. Su señoría, el secreto bancario actualmente tiene trabas que ralentizan la acción competente de los órganos. Le voy a dar 3 ejemplos. Primero, Servicio de Puestos Internos, artículo 62 bis del Código Tributario. Se establece que el servicio debe recurrir a los tribunales aduaneros y si existe oposición, debe haber una audiencia previa. Segundo caso, Unidad de Análisis Financiero, Ley 19.913, específicamente artículo 2, letra B. Se establece que se necesita una autorización por parte de un ministro de la Corte de Apelaciones. Tercer caso, Comisión para el Mercado Financiero, Ley 21.000, artículo 5, numeral 5. Se establece precisamente que se necesitan 3 de 5 comisionados de la CMF y además la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. Mientras nosotros mantenemos este modelo y le damos tiempo a los infractores para que oculten las pruebas, como también oculten el origen ilícito de nuestros bienes, en mayoría de países como Estados Unidos permiten incluso postergar, a través de la Ley de Derecho y la Actividad Financiera de 1978, la notificación bancaria del cliente para no frustrar la investigación. Y en este sentido también debemos considerar algo. El informe del Observatorio Judicial del año 2024 nos dijo que desde que se creó el secreto bancario, 4 veces el Servicio de Puestos Internos ha solicitado a los tribunales aduaneros su levantamiento y las 4 veces se ha otorgado. Esto es real, su señoría, en lo histórico, pero no cumple con el problema real, porque el problema no es si cuando solicitamos las medidas se conceden. El problema es se hace antes del tiempo, antes que se oculten los bienes, antes de que se oculte el origen ilícito de estos. Y su señoría, por eso el proyecto de subsistema de inteligencia económica que defendemos el día de hoy, que la contraparte dice que aún no lo definimos, bueno, dijimos. Nosotros lo que proponemos son las indicaciones que mandó el gobierno hace 2 meses, que solo se restringe, en el caso de la unidad de análisis financiero, a personas jurídicas, a bancos, etc.
no es para todas las personas. Además, existen más requisitos adicionales. Por ejemplo, en la UAF, a través de una operación sospechosa, que está definida en la misma ley 19.913. No es para cualquier caso. Y en este sentido, también hay que hablar de los estándares internacionales, porque en cuento oficio 158-2023, la Corte Suprema fue consultada por este proyecto y estableció que se adecua a los estándares internacionales. La contraparte nos mencionó el Grupo de Acción Financiera. Sus señorías interpretaron muy mal el artículo, porque el artículo 9 de ese convenio exige contrario a lo que ellos dijeron. Lo que exige precisamente es que el secreto bancario, con la autorización judicial previa, tal y como está hoy, es un obstáculo y que se debe adecuar al estándar internacional. Y para esto voy a mencionar datos posteriormente que evidencian que esto es así. Además, su señoría, la contraparte nos mencionó otro oficio de la Corte Suprema. Bueno, ese oficio lamentablemente fue anterior a la idea que proponemos hoy día, que es respecto a la indicación en la cual fue enviada recién en julio de este año. Y su señoría, este proyecto de ley cumple con elementos esenciales, porque otorga una confidencialidad, elimina los datos irrelevantes en casos que no sirvan para el caso. Los funcionarios están sujetos a la probidad, como también incluso sanciones. Y por último, más importante, protege el núcleo esencial del derecho a la vida privada en los términos del artículo 19, número 26 de nuestra Constitución. Y esto no lo digo porque sí, porque pasa un principio de proporcionalidad. Y lo vengo a evidenciar. En primer lugar, existe una finalidad legítima, claramente, el interés público. Y la Comisión de Seguridad ya ha dicho que la Corte Suprema ha establecido que este tipo de medidas generan una oportunidad para las investigaciones penales. Segundo, existe una idoneidad. Es un fin legítimo lo que se quiere cumplir a través de atacar delitos complejos que actualmente la sociedad lo exige. Usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona y la seguridad es lo esencial. Tercero, una necesidad. Porque claramente, su señoría, cuando hablamos del levantamiento secreto bancario sin autorización judicial previa, es la mejor alternativa y la que menos afectación genera al derecho a la vida privada. Y esto lo dicen incluso los tratados internacionales y las adecuaciones que tienen los países desarrollados. Ahora bien, también hay que hablar de la jurisprudencia, su señoría. Tenemos casos como el caso Rix, en donde muchos años se evidenció que el secreto bancario permitió a Augusto Pinochet ocultar muchos fondos ilícitos a través de estructuras societarias, de cuentas falsas, y gracias a su levantamiento recién se pudo descubrir. También tenemos el caso Uber, que fue mencionado anteriormente por mi compañera, y llevó un proceso de 466 días, su señoría. Eso es excesivo. Ahora bien, es importante remitirnos al derecho comparado. Francia adecua su legislación y permite al Código Monetario y Financiero precisamente acceder a la información bancaria con fines penales, tal y como se está proponiendo al día de hoy. La contraparte también nos dijo de que no damos datos hipotéticos. Bueno, le voy a dar un dato hipotético. Colombia también adecuó su legislación, que es la ley 526 de 1999, permitió que se pudiera acceder directamente por la DIAN y la UIAF, que aquí sería el Servicio de Puertos Internos y la Unidad de Análisis Financiero, respectivamente, acceder a la información bancaria sin autorización judicial previa. ¿Sabe lo que ocurrió en Colombia, su señoría? Poco a poco la criminalidad comenzó bajando. Lo mismo sucede en México. México, países que son experimentados contra la criminalidad. También se estableció en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito que pueden acceder directamente a las informaciones bancarias fiscales, bancos, etcétera, con fines de la investigación. Ahora bien, su señoría, la contraparte también nos habló de Suiza, nos dijo que existió una fuga de capitales. Bueno, yo le pregunto, ¿vamos a permitir entonces la esclavitud a cambio de una mayor eficiencia económica? Porque eso es lo que está defendiendo la economía por sobre los temas delictuales. Porque claro, si bien se levantó el secreto bancario en Suiza y se generó una bajada de economía, era porque había muchos criminales, muchas personas con sus paraísos fiscales, ocultando sus bienes en ese país. Ahora bien, su señoría, también me gustaría mencionar datos claves, que incluso fueron subidos como noticias a la misma página de la Universidad de Santiago de Chile, y que la contraparte ni siquiera se mencionó de eso. Por ejemplo, se estableció una noticia que Chile y Australia son los únicos países de la OCDE, Chile asumiendo este desafío en el año 2010, que necesitan una autorización judicial previa para levantar el secreto bancario. Lamentablemente también, su señoría, Chile es el único país con Australia, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que necesita una autorización judicial previa para levantar el secreto bancario. Y peor aún, su señoría, Chile es el único país del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana que necesita una autorización judicial previa para levantar el secreto bancario. Entonces yo pregunto, su señoría, la contraparte dice que sabe cuál es la autorización previa a los estándares vigentes. Bueno, aquí le estoy dando 3 estándares vigentes los cuales nos exigen que necesitamos adecuar nuestra normativa. Su señoría, también es importante que Chile, a través de la OCDE, asume un desafío general, que todos los países ya están sometidos a él, que es el intercambio de información
y tributaria para poder combatir la evasión y la elusión fiscal. Aquí lo único que podemos ver por la contraparte, su señoría, es que intentan imponer el terror. No se basa en una evidencia real, por ejemplo, que exista países en los cuales hayan existido filtraciones. No nos mencionó en ningún momento eso. También, su señoría, es importante decir que genera desconfianza. Eso fue lo que nos dijo, que en Suiza las personas se fueron porque se generó desconfianza. Bueno, ¿por qué no nos dijo entonces un dato de desconfianza de las personas? Simplemente nos dijo que existió un flujo de salida de capitales, pero ese flujo de capitales, y acabo de decir que es porque existía una criminalidad y existían personas que guardaban sus bienes ahí y después del levantamiento se asustaron y se fueron. Por eso, señoría, creemos que esta medida es adecuada y vigente a los estándares nacionales. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Pido por favor a ambos expositores que cedan sus lugares a sus compañeros que van a continuar ahora en la etapa de clausura. En el caso de quien sostiene la posición a favor, lo hará don Benjamín Méndez. En el caso de la posición contraria, don Christopher Olivera. Escuchamos entonces en primer lugar a quien va a clausurar por la postura a favor, don Benjamín Méndez, a partir de ahora por 8 minutos. Gracias, señora ilustrísima. Con su venia, he heredado hoy día la noble tarea de concluir el discurso de mi bancada. Nos toca defender por qué debe de mantenerse el secreto bancario como un principio inviolable precisamente en aras de la transparencia y del interés público. Y reitero, su señoría, principio inviolable. La inviolabilidad del principio no radica en que éste no revista de un carácter absoluto. De hecho, reconocemos que no existe un carácter absoluto para con el secreto bancario, puesto que mencionamos las causales por las cuales este secreto bancario es levantado, causales que en la práctica funcionan. Recordemos que en palabras de Robert Alexio un principio es un mandato de optimización, es decir, que se cumplen gradualidades. Además, nos parece oportuno repasar brevemente cuál fue el discurso que hemos venido sosteniendo enfáticamente. Primero, señalamos de que no existe necesidad de modificar el régimen actual, puesto que la legislación chilena se encuentra efectivamente alineada con estándares internacionales, contrario a lo que dice la contraparte, que se encuentra alineada en estándares internacionales y que existe esta regulación precisamente de manera conducente o concordante con los objetivos que desea cumplir. Objetivos que me parece no han sido del todo claros por la contraria. Segundo, que no existe una flexibilización, que no es necesaria una flexibilización, puesto que en aquellos puntos donde es necesario el levantamiento del secreto, existen efectivamente las vías para hacerlo. Y por último, que en caso de ocurrir una flexibilización que no nos parece necesaria, podría eventualmente generar más perjuicios que beneficios hipotéticos. Sobre esto, su señoría, me referiré, por lo tanto, al discurso de la contraria antes de volver a enfatizar en nuestros puntos. Su señoría, hoy día había tarea y nosotros cumplimos con creces. Efectivamente, demostramos el cumplimiento de nuestra normativa acorde a los estándares internacionales. Se señalaron constantemente las recomendaciones de la GAFI y de la GAFILAT. Efectivamente, la recomendación novena se refiere al levantamiento el secreto bancario no obstaculice la lucha contra el lavado de activos, y del financiamiento del terrorismo, cuestión que fue calificada de conforme. De hecho, en todos los reglamentos de cumplimiento técnico fuimos evaluados de manera conforme por la GAFILAT, evaluación del año 2021. La próxima evaluación, la del 2030, será la evaluación de efectividad, para la cual nos parece, señoría, que vamos bien encaminados. La contraria señaló hartos puntos que me parece interesante de mencionar. Se nos señala en el discurso de apertura: el levantamiento, la flexibilización del secreto bancario es una respuesta necesaria a una evaluación histórica, jurídica y ética. No me queda claro si esta evaluación jurídica, histórica y ética corresponde a la realidad nacional o internacional. Nos mencionan, de hecho, hartos ejemplos de derecho comparado y nos mencionan incluso los beneficios que tuvieron en distintos países posterior a la flexibilización del secreto bancario, pero en ningún momento hicieron la bajada, la garantía en términos de Tulmin, de señalarnos por qué fue precisamente el levantamiento del secreto bancario en un modo más flexible, la causal para mejorar en el combate contra el crimen organizado. Ahora, si nos queremos referir a una evaluación histórica, jurídica y ética en términos nacionales, traigo a colación al profesor Ronald Dworkin. Él habla precisamente de la novela legal en serie y de cómo las legislaciones o los ordenamientos jurídicos se van adaptando conforme a su realidad nacional. Nos parece, su señoría, que mantener el secreto bancario con autorización judicial previa no constituye
un rezago en materia de cumplimiento de estándares internacionales, sino que nos parece que es una opción legítima y válida del legislador respondiendo precisamente a la evolución histórica, jurídica y ética de nuestra realidad país. Otras cosas que mencionan su señoría es respecto de la flexibilización que se propone. No nos quedan claros de todos modos cuál es la respuesta concreta y precisa de flexibilización y cuáles son los límites que esta tendrá. Nos dicen, de hecho, precisamente de que, si me permite, señoría, encontrar el argumento de la contraria, nos mencionan las causales con respecto del proyecto de ley vigente. Y de hecho, en respuesta precisamente a los oficios de la Corte Suprema en la tramitación del proyecto de ley que nosotros mencionamos, nos dicen que no responde a las indicaciones nuevas realizadas en cuanto a la flexibilización del secreto bancario en 3 causales, que sería sin autorización judicial respecto de funcionarios públicos, respecto de personas jurídicas, perdón, y respecto de los bancos. Eso se señalaría es incorrecto. El reporte de operación sospechosa a la que se refiere en esa causal del proyecto de ley no se refiere a los bancos, se refiere a aquellos reportes de operación sospechosa que provengan de los bancos. Cuestión que en la práctica ocurre efectivamente, y de hecho aquí tengo las cifras otorgadas por el director de la Unidad de Análisis Financiero, que se refiere a la cantidad de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Son 55 actividades económicas, su señoría. De estas, pertenecientes tanto al sector público como municipalidades, son más de 9.000 inscritos, casi 9.500 inscritos. Y respecto de los reportes de operación sospechosa que efectivamente llegaron a la Unidad de Análisis Financiero de manera obligada o usada, encontramos que es una cifra que va increciendo. Comenzó en 2020 con 6.200 y actualmente nos encontramos por sobre los 17.000. Su señoría, nos damos cuenta de que la evolución de los reportes de operación sospechosa ha ido conforme a una efectividad que va creciendo y que con respecto a los estándares internacionales va cada vez acercándose más al estándar de cumplimiento que propone la GAFILAT. Por otro lado, lo que no ha ido creciendo es la cantidad de informes enviados al Ministerio Público, los cuales, si bien el año 2022 fueron de 70, el año 2023 volvieron a ser de 70, el año pasado bajaron a 54. Nos parece, por lo tanto, de que no hay problemas operativos con respecto a una práctica que viene funcionando. En lo que sí hay problemas operativos es de cuestiones anexas, cuestiones ajenas. Se nos señala, por un lado, de que no se pone en duda el cumplimiento o la efectividad de la reglamentación actual. Y lo agradecemos a la contraparte porque es lo que venimos sosteniendo. Nos dicen, sin embargo, de que el problema no es que se autorice citando, sino que el problema no es que se autorice, perdón, sino que no se haga en tiempo oportuno. Sobre esta falta de tiempo oportuno nos mencionan 2 momentos. En el discurso de apertura se señala hacia futuro. Nos señalan de la existencia de casos sobre los cuales la investigación tarda más de 1 año. En esos casos no es un problema de levantamiento del secreto bancario, es una cuestión operativa posterior. En otros casos, con respecto a la búsqueda de información, ahí nos parece que efectivamente no es una cuestión reglamentaria sobre si el secreto bancario debe o no flexibilizarse más o con menos autorización o con menos resguardos constitucionales, sino que va con respecto a cuáles son las herramientas que le ofrecemos a nuestros servicios e instituciones investigativas dentro de un marco democrático. En ese sentido, el ex director de la BRILAC, la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, señor Johnny Fica, señala en un detalle de prensa del año 2022 que el secreto bancario ha ido evolucionando conforme a las tecnologías y que se están preparando precisamente como Policía de Investigaciones conforme avanzan los nuevos tiempos. Señoría, todo esto demuestra que el sistema funciona. Demuestra que la UAF accede a la información bancaria cuando corresponde, sin obstaculizar las investigaciones que buscan seguir la ruta del dinero. Su argumento, su señoría, es una identificación del sistema, mas no responde a cuestiones de efectividad real. Nosotros, su señoría, defendemos que el secreto bancario no es un obstáculo, sino que es una garantía. En un Estado de Derecho, los principios no se pueden flexibilizar por conveniencia. Se defienden como límites al poder y como resguardo de la libertad. Mantenerlo como un principio inviolable, su señoría, es efectivamente proteger la confianza, la privacidad y la estabilidad institucional. No es una cuestión de conveniencia, reiteramos, porque la eficacia en seguridad no se logra debilitando las garantías constitucionales ni internacionales también recogidas en derechos humanos, sino fortaleciendo las capacidades investigativas dentro del marco democrático. Por todo lo anterior, solicitamos que se mantenga como un principio inviolable no por inercia, sino por convicción ética, jurídica y democrática. Gracias. Gracias. Tenemos ahora entonces la contraria. También por 8 minutos para el cierre, don Christopher Oliva. Muchas gracias, su señoría. Igualmente me gustaría extender el saludo a la magistrada y magistrados presentes, a las partes y a los representantes de la Universidad de Santiago de Chile. Su señoría, lo que hemos expuesto durante este debate y desde nuestra postura no es un simple diagnóstico jurídico,
sino una advertencia respecto a la fragilidad que tiene nuestro sistema al momento de enfrentar delitos tan complejos que hoy atraviesan nuestro país. Y entender que el centro de esa fragilidad es un secreto bancario que la contraparte quiere mantener como un principio inviolable, su señoría, pero en la práctica aquella no protege la seguridad de los ciudadanos y tampoco su privacidad, sino que funciona como un candado al momento de ir contra la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. Pensemos por un momento en lo que ocurre hoy en la práctica. Organismos de fiscalización e investigación, como el Servicio de Impuesto Interno, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión para el Mercado Financiero, pueden acceder a información crucial. En estos casos, deben esperar una autorización judicial previa a su señalamiento. Y tal garantía, que en un papel parece ser una garantía para los contribuyentes, en la práctica, su señoría, no funciona, porque aquello genera demoras insostenibles. Ahora, refiriéndome hipotéticamente al candado al que yo decía, esto precisamente es en el paso adicional y legalmente obligatorio, como así lo expresó mi correpresentante. ¿Y qué podría ocurrir en este lapso de tiempo? Bueno, que los responsables puedan borrar pruebas, transferir activos y reunir la publicidad. Y en aquel escenario, su señoría, terminaría siendo una burla no solamente de nuestras instituciones, sino también a las víctimas y a la confianza ciudadana que se deposita en el Estado de Derecho. Por eso les planteo la siguiente pregunta. ¿Puede Chile seguir sosteniendo que este modelo es aceptable a pesar de toda su crisis? Y lo sabemos, y la respuesta es categóricamente que no. Porque así la experiencia judicial lo ha presentado, como lo presentaron mi co-representante, el caso Uber. Aquello ha representado que las demoras son insostenibles. Y que el sistema actual no funciona. Por ende, si seguimos repitiendo el mismo diseño, repetiremos los mismos fracasos sin tiempo. Y advertir que detrás de cada fracaso hay millones de dólares que jamás vuelven al patrimonio público y responsables que jamás se enfrentan a la sanción que les corresponde. Y frente a esa realidad, la reforma, ¿no?, que hablamos sobre esta creación de un subsistema de inteligencia económica y que aún se encuentra en legislación, no es improvisada ni es nada. Y no es aislada precisamente porque esta es parte de una corriente global de modernización del derecho. Países como Francia, Italia e incluso Suiza, símbolo histórico del secreto bancario, han entendido que la opacidad financiera es el mejor amigo de la criminalidad económica. Y por ende han reformado su sistema con un acceso más ágil y controlado a la información bancaria de los respectivos ciudadanos a los cuales se les exige. Y su señoría, ninguno de estos países ha visto su democracia colapsar o arrasar con la vida privada de sus ciudadanos. Al contrario, han creado confianza en las instituciones que resguardan mejor en el Estado y pueden defender a sus ciudadanos frente a la corrupción y al crimen organizado. Con todo eso, su señoría, y aquí es fundamental también mencionar algo respecto a esta modernización que menciono. Chile ya mantiene un compromiso. El Grupo de Acción Financiera Internacional, al cual Chile es parte, y como dice la contraparte, que el país está apegado no a los estándares internacionales, le vuelvo a repetir, Chile y Australia son los únicos países que exigen autorización judicial previa hoy en día. Y junto a ello, el Comité de Basilea, al cual Chile también es parte, y que son organismos de referencia en cuanto a la prevención de activos y el fortalecimiento a la transparencia financiera, han recomendado a todos sus Estados miembros a facilitar el acceso a la información bancaria bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Por lo que la reforma, su señoría, no solo sirve para solventar necesidades internas que podamos tener nosotros como país, sino que se apega a este estándar internacional y, por lo cual, cumplir con lo que el mundo hoy exige para la persecución de estos delitos. Su señoría, Chile no puede tampoco quedarse atrás, porque esto no se trata solamente de modernizar una norma técnica, sino de decidir qué país queremos ser de hoy en adelante. Uno que mantiene estas normas estrictas que sirven como refugio para corruptos, o uno que pone la transparencia al servicio de la justicia y del bien común. Por eso, su señoría, el levantamiento regulado del secreto bancario no es un retroceso en derechos, como la contraparte lo ha querido asegurar, ¿no?, sino que, muy por el contrario, es una base hacia la verdadera protección del derecho a la vida privada, porque nada más vulnera esa vida privada que un Estado incapaz de detener a quienes ocupan la opacidad financiera para enriquecerse ilícitamente a costa de otros. Lo que vamos también a la propuesta a la cual nosotros discutimos es que esta cumple con el principio de proporcionalidad. En sus tres dimensiones, es idónea, es necesaria y es estrictamente proporcional. Es decir, la reforma equilibra
la protección de derechos con eficacia en la persecución. Al final del día, su señoría, también debemos preguntarnos si queremos un sistema que privilegie la comunidad de algunos pocos o un sistema que resguarde el bien común de nuestra sociedad. Mantener el secreto bancario en los términos actuales no es proteger un derecho, sino sostener un privilegio. Un privilegio que no va acorde con la democracia, con nuestra democracia que aspira a una transparencia, al bien común y a la seguridad nacional. El país ya no puede seguir luchando con las armas del pasado, su señoría. El crimen organizado de cualquier índole similar es rápida, es sofisticada y es global. Y si queremos combatirla, debemos de tener un sistema igual de rápido, sofisticado y alineado al mundo moderno. Por eso, su señoría, nuestra petición no es simplemente política, sino también bajo la ética y social. Que la justicia chilena se ponga un paso más adelante, como muchas veces lo han hecho, y digan que la transparencia es en impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Considero entonces bueno, Bien, finalizado el debate, se dará entonces la palabra a los docentes para que señalen si harán uso de su derecho facultativo de hacer preguntas aclarativas al equipo contrario. Recordamos que según el protocolo dispuesto, las preguntas no pueden exceder de más de 3 minutos y en caso de resultar admisibles por el jurado, el equipo contrario tendrá 2 minutos para elegir al alumno debatiente que responderá y dicho alumno tendrá un tiempo de 5 minutos para responder. Docente asesor de la Universidad Alberto Hurtado hará uso de su derecho a realizar preguntas aclarativas. no. Muy bien. Y la docente asesora de la Universidad de Santiago de Chile. Muy bien. El jurado también tiene la posibilidad de realizar preguntas aclarativas a los alumnos debatientes para profundizar o aclarar algún punto. No sé si su señoría ilustrísima o algún miembro del jurado quisiera hacer alguna pregunta. Bien, entonces, siendo así, se da por finalizado el debate. El jurado se reunirá en la sala de acuerdos para deliberar y poder determinar cuál de estos equipos fue el que obtuvo el mejor puntaje y que generó mayor convicción con sus argumentos. Vamos a efectuar una breve retroalimentación acerca de lo que pudimos observar. Nada muy elaborado, solamente algunos apuntes, breves notas, para culminar entregando la nota. ¿No se escucha? Sí. Para culminar entregando la nota promedio que resultó de las evaluaciones de los 3 miembros del jurado. Primero una cuestión formal, menor, pero que importa a la larga, que tiene que ver con el cumplimiento de la regla del tiempo. Uno de los integrantes del grupo que está en la postura, que representaba la postura favorable, excedió levemente el tiempo y eso implica necesariamente descontar algo de puntos de acuerdo a las bases. No puede ser la mejor nota de ninguna manera. Partimos necesariamente restando aquello. Segundo, eh, los miembros del jurado creemos que hay muy buenas individualidades en ambos equipos. Eso sin duda alguna debe ser destacado, pero creemos que más allá del aporte que cada individuo puede haber efectuado a la suma final del desarrollo, del comportamiento de su conjunto, el trabajo de equipo de uno de los dos representantes, de uno de los dos grupos, resultó superior. Eso nos parece muy relevante, el conjunto, el trabajo conjunto de ese equipo. No quiero adelantar quién lo hizo mejor en ese contexto, simplemente vamos a dejar al final las evaluaciones, los números que son los que hablan. La convicción con que uno de los dos grupos también lo hizo fue mayor, nos pareció a nosotros, que la del equipo contrario. Y también algo que me parece importante destacar es que los apuntes, como sucede, y esto ya tiene que ver con el desarrollo de la vida profesional. Finalmente están debatiendo ante una corte de apelaciones, el día de mañana van a alegar ante una corte de apelaciones, Corte Suprema, y los alegatos son orales. Por lo mismo, los apuntes son una herramienta, son eso, un apunte, una minuta, un apoyo.
nunca se leen, salvo para cuestiones específicas y se pide autorización. Por lo mismo, el apunte como herramienta debe servir como tal, y un grupo lo utilizó más intensamente, pasando levemente por encima de la línea que a nosotros nos parece más conveniente. Pero bueno, vamos a las cifras. Finalmente, el resultado es, y esto quiero que quede bien claro, la diferencia entre el ganador y el perdedor, o el vencedor y el que no lo fue, es menor, es marginal. Aquí nadie pasó por encima, no fue una gran victoria, una gran derrota, ni nada menos, nada más lejos que eso. ¿Ah? Las diferencias son mínimas, de menos de una décima, de hecho. El equipo que estuvo a favor, la postura favorable, representada el día de hoy, obtuvo una nota final de 6,83 puntos. El equipo que estuvo en contra obtuvo una nota final de 6,90. Luego, el equipo ganador es el que estaba en contra en la postura presentada hoy día. Pero insisto, por muy poco, marginal. Y con esto entonces se pone término a el debate, ¿sí? ¿O me falta alguna formalidad? Ah, perdón, en contra. Ya, perdón. Pensé que había quedado suficientemente claro. Quienes estaban hoy día en contra, sí, tiene razón, dada la circunstancia de la confusión inicial, es más importante todavía. A favor obtuvo la nota 6,83 la Universidad de Santiago, en contra la 6,90 la Universidad Alberto Hurtado. Sí, excúsenme, pero pensé que había quedado suficientemente claro. Con esto entonces se pone término al debate. Que les vaya muy bien, buenas tardes. Hasta luego.